¿Por qué un curso sobre Borges? Pues fundamentalmente porque Borges podríamos decir que es una literatura en sí mismo, es un universo literario en sí mismo. Borges es un autor fundamental, trascendental, para entender a muchos de los escritores que están escribiendo actualmente. Es decir, la influencia directa o indirecta de Borges en muchos de los autores actuales es enorme. Lo que vamos a abordar en el curso es Borges en sus varios aspectos importantes. Por una parte tenemos al Borges cuentista, al Borges narrador, por otra parte tenemos al Borges poeta, por otra parte tenemos al Borges ensayista, y estos tres Borges muchas veces se entremezclan, de manera que algunos poemas de Borges parecen relatos o algunos ensayos de Borges parecen poemas, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo tenemos también como mínimo otros dos Borges interesantes, lo que podríamos llamar el Borges prescriptor. Borges decía aquello de que uno crea a sus maestros, y Borges nos ha enseñado a leer de otra manera a muchos escritores, desde Kipling, Chesterton, Henry James, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos lo que podríamos llamar el Borges oral, el Borges del ingenio, el Borges de las agudezas, de las maldades, por ejemplo en las entrevistas que daba, y aquí también incorporaríamos al Borges profesor con muchos cursos que dio a lo largo de su vida. Haremos una introducción a Borges, digamos en el contexto del Buenos Aires de la época, que es el Buenos Aires de las vanguardias y lo que viene después. Hablaremos también de un viaje importante, que es el paso de un Borges muy joven por España, cuando la familia se traslada por problemas de vista del padre a Europa en el año 14, y hablaremos después, diríamos, de la relevancia de Borges dentro del contexto de la literatura latinoamericana y dentro del contexto de la literatura universal, porque a partir de un determinado momento Borges, que escribe desde un lugar más o menos remoto, como es Buenos Aires en aquella época, en los años 30, 40, 50, empieza a ser descubierto también por escritores, por editores, por críticos de otras lenguas importantes. Por ejemplo, empieza a ser traducido al francés, empieza a ser traducido al inglés, empieza a tener una gran repercusión, por ejemplo, en el mundo académico norteamericano y anglosajón en general. Y a partir de aquí llega la universalización de Borges como un autor clave para entender la literatura del siglo XX. Este es un curso dirigido a cualquier persona que quiera tener una introducción o una profundización en la figura de Borges, y va dirigido a cualquier persona que tenga un gusto por la buena literatura, porque realmente la lectura de los cuentos, de los poemas de Borges, creo que es una de las experiencias lectoras más interesantes que uno puede tener como lector realmente. Como parte de las sesiones de trabajo en el curso, por ejemplo, analizaremos algunos cuentos muy relevantes de Borges, por ejemplo, la Aleph, por ejemplo, el jardín de los senderos que se bifurcan, lo cual nos permitirá trabajar también esta fascinación, este interés que tenía Borges por los géneros. En esto es un adelantado a su época, por ejemplo, por el género fantástico o, por ejemplo, por el género policiaco. Borges hace una relectura de estos géneros y de alguna manera dignifica esos géneros que en su momento estaban considerados como cosas muy menores. Bueno, espero veros en el curso y espero que os interese, que os fascine la figura de Borges.